Buenos días, profesor y compañeros. Esta vez vamos a presentar el desarrollo de la guía número 3, Átomos. El grupo está conformado por Fernanda Yaqueno, Kevin Gómez, Sebastián Risueño, Edison Ortega y mi persona, Mario Díaz. Primer punto. Para realizar este ejercicio calculamos la composición porcentual en masa de todos los elementos. Como podemos ver en pantalla, tomamos en cuenta ya el resultado, el cual es el amoníaco, el cual es el que contribuye con más nitrógeno al suelo. El proceso que se tuvo en cuenta primero es tener en cuenta elemento, cantidad, masa atómica y la conversión para tener así el porcentaje. Bueno, en el nitrógeno tuvimos en cuenta la cantidad, que sería un mol, que equivale a 149 mol, que es la masa atómica, lo cual nos da el total de 14 gramos. Y aquí la conversión se realiza teniendo en cuenta el gramo, dividiéndolo entre 17,02, el cual es el total en masa entre el nitrógeno y el hidrógeno, el cual el nitrógeno nos da el porcentaje más alto entre los elementos, el cual sería el 82,25%. Y para rectificar el hidrógeno hicimos el mismo proceso, teniendo en cuenta la cantidad de mol, que es 3, la masa atómica, que es 1.0085 mol, el total nos da 3.02 gramos y la conversión se realiza la misma, teniendo el total 3.02 dividido entre 17,02 gramos, que es el total entre el total de masa, y este nos da el porcentaje de 17,74%. Entonces, como respuesta correcta tenemos el amoníaco con un mayor porcentaje y con mayor porcentaje que contribuye al suelo en este ejercicio. Bueno, punto 2. Para resolver este ejercicio tomamos en cuenta de que un mol son 6,023 por 10 elevado a la 23 comúnmente. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Cambiar el 10 elevado a la 23 por 10 elevado a la 24 para que así nos dé el resultado, para que solamente en el resultado se corra la coma hacia la izquierda. Entonces, tenemos en cuenta que como cada molécula de amoníaco tiene 3 átomos de hidrógeno, habrá que multiplicar por 3. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 6,022 por 10 elevado a la 24, lo cual nos da el resultado de 1,8069 de átomos de hidrógeno. Entonces damos el resultado de que es la opción D, 1.8 por 10 elevado a la 24, que es la cantidad en átomos de hidrógeno. Punto número 3. Para realizar esto debemos tener en cuenta que un mol de carbonato de amonio equivale a 96 gramos sobre mol. Y procedemos a hacer una regla de 3 para saber cuántos gramos y moléculas habrá en 0.90 moles. De esta forma, un mol equivale a 96 gramos. Necesitamos saber a cuánto equivale 0.90 mol. Y hacemos la regla de 3. 0,90 por 96 dividido entre 1 es 86,4. De esta forma, 0.90 moles de carbonato de amonio equivalen a 86,4 gramos sobre mol. Y para saber cuántas moléculas habrá en 0.90 moles de carbonato de amonio, realizamos lo siguiente. Como ya sabemos, 0.90 moles de carbonato de amonio equivalen a 86,4 gramos sobre mol. De esta manera, 86,4 gramos por 6.022 por 10 a la 23. Esto nos da 520,3008 por 10 a la 23. Y así, en 0.90 moles de carbonato de amonio hay 520,3008 por 10 a la 23 moléculas. Punto número 4. Para saber a cuántos miligramos equivalen 0,080 moles de cafeína, realizamos lo siguiente. Teniendo en cuenta que un mol de cafeína equivale a 194 gramos sobre mol, entonces hacemos una regla de 3. Si un mol equivale a 194 gramos, necesitamos saber a cuánto equivale 0,080 mol. Y realizamos la regla de 3. 0,080 por 194 dividido entre 1 nos da 15,52 gramos sobre mol. Entonces, en 0,080 moles de cafeína hay 15,52 gramos sobre mol. 15,54 gramos sobre mol equivalen a 1,552 por 10 a la 4 miligramos sobre mol. Punto 5. Para encontrar la cantidad de gramos en 15 mililitros de mercurio se aplica la siguiente fórmula.
densidad por volumen igual a masa. Reemplazando la fórmula es igual a 15 mililitros de mercurio por 13.60 centímetros cúbicos. Esto es igual a 204 gramos. Ahora, para encontrar las moles debo aplicar el siguiente factor de conversión. En una mol de mercurio hay 200 gramos. Entonces cancelo gramos con gramos y divido 204 entre 200. Esto es igual a 0.98 moles. Y por último, para encontrar los átomos, también debo aplicar el siguiente factor de conversión. Cancelo gramos con gramos y multiplico 204 por el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, dividido entre 200. Esto es igual a 6.14346 por 10 a la 23 átomos. Punto 6, respuesta A. Porque para calcular la masa en gramos de 6.02 por 10 a la 23 moléculas de ácido, debo hacer la siguiente operación. Debo multiplicar la masa molar por el número de átomos de cada elemento. Así, 12 por 6 igual a 72. 1 por 8, 8. 16 por 7 igual a 112. Ahora, esos resultados los sumo y como resultado tengo 192 gramos. Punto 7. La cantidad de moles de sacarosa contenidas en 2 cucharadas de azúcar es de 0,75 moles. Datos. Una cucharada tiene 30 gramos. El peso molecular de la sacarosa es 342 gramos. Se halla el total de gramos contenido en 2 cucharadas de azúcar, que sería 60 gramos. Realizamos la conversión de gramos a moles, que nos daría como resultado 0,175 moles. Y por último realizamos la conversión de moles a moléculas, que nos daría como resultado 1,05385 por 10 a la 23 moléculas. Punto número 8. Pondría un mol de cada sustancia. Por ejemplo, si fuera un mol deberíamos colocar 18 gramos de agua, que es igual a un mol, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. 98 gramos de ácido sulfúrico, que es igual a un mol, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y 432 gramos de sacarosa, que es igual a un mol, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Punto número 9. Para encontrar los átomos de hierro que hay en 6 litros de sangre, lo primero que hice fue dividir 15,5 entre 100, y ese me da como resultado 0.155. Este lo multipliqué por 1000, lo cual me da 155, que serían gramos de hemoglobina. Después, estos 155 los multipliqué por los 6 litros que son de sangre, que me da como resultado 930. Por último, dividí 4 entre 64,5 para saber a cuánto equivale cada molécula de hemoglobina. Y este me da como resultado 0,062. Y este lo multipliqué por los 930, que me da como resultado 57,660. Que aproximándolo serían 58. Lo cual la respuesta serían 58 átomos de hierro. Punto número 10. Para calcular las moléculas que contienen 500 gramos de SO3, lo primero que hice fue recordar que para pasar de gramos a mol debo saber la masa molar, y para pasar de mol a moléculas debo saber el número de Avogadro, lo cual consiste en que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces busqué la masa molar de SO3, lo cual es 80 gramos sobre mol. Después comencé con los 500 gramos de SO3 por un mol sobre 80 gramos, que sería la masa molar. Y después multipliqué el 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que sería el número de Avogadro, sobre un mol, lo cual taché gramos con gramos y un mol con un mol. Y después multipliqué 500 por 6,022 y este lo dividí por 80, lo cual el resultado me da 37.63 por 10 a la 23 moléculas. B.
Para saber el número de átomos de SO3, lo primero que hice fue separar los elementos, lo cual me da como resultado que tiene 1 de azufre y 3 de oxígeno. Para saber los gramos de oxígeno, lo primero que hice fue ubicar a oxígeno sin átomos y me da como resultado 16 suma, que sería su peso atómico. Después le ubiqué 3 átomos, que sería 16 por 3, 48 UMA, su peso atómico. Este lo dividí por 6,022 por 10 a la 23 y me da como resultado 797 por 10 elevado a la menos 23 gramos. Y estos serían los gramos de oxígeno. Punto 11. Lo primero que hice fue buscar la masa molar de este elemento, lo cual es 180.16 gramos mol. Después convertí los 500 miligramos que contiene la aspirina en gramos para así poderlos cancelar, lo cual dividí 500 entre 1000, que me da como resultado 0,5. Aquí ya apliqué la fórmula, lo cual es 0,5 gramos por 1 mol sobre 180.16 gramos por 6,022 por 10 a la 23 sobre 1 mol, lo cual aquí tacho gramos con gramos y 1 mol con 1 mol. Después multipliqué 0,5 por 6,022 por 10 a la 23 y dividirlo por 180, lo cual me da como resultado 0,016 por 10 a la 23 moléculas.